Las 7 horas tenemos con 45 minutos, 7 horas con 45 minutos. Vamos a dar la cordial bienvenida a esta hora. Está con nosotros Marcelo Espinel, presidente del Observatorio de la Legislatura, con quien obviamente vamos a analizar estos primeros 100 días, ¿no?, de trabajo de la Asamblea Nacional, en donde se ha podido observar de todo, pero sin lugar a dudas continúa con alto nivel de aceptación ciudadana esta Asamblea. Se ha hecho un análisis también desde los directivos de la Asamblea, haciendo ver que es una Asamblea muy diferente, que se han hecho una serie de correcciones, pero ustedes que están en el día a día, ¿cómo analizar estos primeros 100 días? ¿Qué tanto se ha ido cambiando prácticas de asambleas anteriores? ¿Qué tan productiva viene siendo? Aunque la mayor parte del tiempo han estado dedicados a tramitar leyes que han sido enviadas desde el Ejecutivo, ¿no?, con el carácter económico urgente, pero claro, habrá tiempo más adelante de ver cómo se va desarrollando la Asamblea actual. ¿Cómo mirar estos primeros 100 días, Marcelo? Muchas gracias por la invitación, muy buenos días. Pues yo creo que así como nos han ofrecido el nuevo Ecuador desde el Ejecutivo, también nos ofrecieron una nueva asamblea, pero los hechos muestran lo contrario. Veíamos al inicio de este periodo legislativo al presidente Olsen subiendo TikToks un sábado a medianoche diciendo hasta esta hora estamos trabajando. Nos habían dicho que iban a trabajar lunes, martes y miércoles en el Pleno y ya se volvió a la dinámica habitual de reunirse únicamente martes y jueves en el Pleno, los miércoles comisiones y el viernes del famoso territorio. Una Asamblea Nacional que, como todos sabemos, nuevamente está marcada por el nepotismo, el contratar a los familiares, a los amigos dentro de los despachos, marcada por las denuncias de diezmos, e incluso marcada por asambleístas que claramente tienen acciones reprochables, como asambleístas denunciados por violación, que lamentablemente hace, creo yo, que los ecuatorianos nuevamente, digamos, la misma Asamblea Nacional. Se vuelven a repetir prácticas del pasado. Pero también los datos, y eso creo que es algo que el Observatorio Legislativo lo ha venido haciendo desde el año 2011. El poder contarle con datos a la ciudadanía qué es lo que hace o no hace la Asamblea Nacional. En estos 100 primeros días, la Asamblea Nacional ha aprobado 5 leyes. La mayoría, como bien comentabas, urgentes en materia económica, proyectos de ley enviados por el presidente de la República. Ha archivado 8 proyectos de ley, la mayoría proyectos de ley que fueron presentados por la Revolución Ciudadana en el periodo legislativo anterior. Se han presentado pocos proyectos de ley, no superamos los 35 proyectos de ley presentados, la mayoría presentados por la Revolución Ciudadana, en segundo lugar por ADN. En fiscalización, el número nos llama mucho la atención. De más de 140 votaciones realizadas dentro del Pleno de la Asamblea Nacional, solo el 2% corresponde a fiscalización. Es decir, que no hay una posición de la Asamblea Nacional de controlar al Ejecutivo y otras funciones del Estado al respecto de si están cumpliendo o no con su trabajo. Y también destacan asambleístas que no han hecho nada. Asambleístas que no han presentado proyectos de ley, asambleístas que no presentan pedidos de información o incluso ni siquiera participan en el debate del Pleno de la Asamblea Nacional. Y esto es para ambos partidos políticos que son los que más representación tienen en el Parlamento, tanto la Revolución Ciudadana como ADN. Pero al parecer hay mayor cuidado de asistencia, no se habla de alrededor de $70,000 que se han podido establecer de sanciones por faltas, por atrasos. Por multas y atrasos. Y esto es interesante. En esta ocasión hicimos un análisis. Le invito a los ciudadanos a ver las redes sociales de Fundación Ciudadanía y Desarrollo para acceder a todo el informe. En 42 sesiones del Pleno que ha tenido la Asamblea Nacional hay un promedio de atraso de 26 minutos en iniciar la sesión. Es decir, se convoca a las 9 de la mañana, prácticamente nunca empiezan puntuales, empiezan más o menos 9:30. Media hora de retraso. Incluso hubo una sesión que tuvo 2 horas con 45 minutos de atraso en empezar. Y por otro lado existen los atrasos de los asambleístas, es decir, que ya inicia la sesión, existen el quórum correspondiente, el número de asambleístas necesarios para empezar una sesión, pero siguen llegando unos a los apuros. Entonces, qué bueno que se esté sancionando esto con multas, pero más allá de eso, creo que también hay que hablar de la calidad del trabajo legislativo. No solamente es la presencia, la asistencia. Por supuesto. Y esto sin duda que es algo controversial. La Asamblea Nacional no es que tiene que simplemente aprobar o negar los proyectos de ley que manda el presidente. Tienen toda la facultad de modificar aquello que ellos consideren que es necesario modificar. Pero si es que únicamente estamos aprobando las leyes sin modificar aquello que en forma puede estar mal, va a ser cuestionado por la Corte Constitucional. Y eso es lo que estamos viendo ahora.
proyectos de ley que están siendo cuestionados por la Corte Constitucional. Y no quiero entrar en el debate de si es que tienen que garantizarse o no ciertos aspectos relacionados a los derechos humanos en el contexto de crisis, porque eso es debatible. Pero sí aspectos como la unidad de materia, por ejemplo. Si es que un proyecto de ley busca el equilibrio fiscal, y eso es como se sustenta que es urgente en materia económica, no podemos poner dentro del mismo proyecto de ley las sanciones en materia penal a los menores, por ejemplo. Sorprende, ¿no?, que con el asesoramiento legal que pueden tener desde el Ejecutivo, desde el Legislativo, se cometan estos errores, pero también políticamente se analiza que puede ser para precisamente poner a la Corte en el plano que se le está poniendo, ¿no? Y probablemente construir la narrativa de un enemigo. Construir la narrativa de que alguien está impidiendo avanzar. Yo creo que hay que tener mucho ojo con las declaraciones que dio el asambleísta Castillo un par de semanas atrás en un medio de comunicación, cuando decía que hay una pata que falta controlar. Cuidado, eso es un discurso antidemocrático. El hecho de que el Ejecutivo tenga el control de la Asamblea Nacional porque tiene una mayoría es una cosa, pero pretender que este control se extienda a instituciones que tienen que ser independientes como las del sector justicia, pone en evidencia que hay un interés bastante concentrador de poder por parte del Ejecutivo, y eso es peligroso para cualquier democracia. Y precisamente se mencionaba de la asistencia, pero hemos podido observar que en la mayoría de votaciones nunca están los 151 asambleístas, ¿no? ¿Cómo también se está controlando esto de las votaciones? Porque, claro, si se está sancionando, se está multando, pero no se logra establecer un quórum total para las votaciones, al menos. Y es que yo creo que es necesaria una reforma en este aspecto. Se establecen multas por faltas y atrasos. Es decir, esto refiere únicamente a la presencia en el pleno. Si la sesión empezaba a las 9 y yo llego a las 9:30, me van a multar. Si es que la sesión era el día martes 1 de enero y yo no fui, me van a multar. Pero ¿qué sucede con estos asambleístas que están presentes en la sesión, llegan a tiempo, pero al momento de votar se van a tomar un cafecito? Coincidencialmente. Se van a conversar afuera, coincidencialmente, para no brindar los votos necesarios, y eso no tiene ninguna sanción. Hay asambleístas que a mí me preocupa, por ejemplo, que no han asistido a una gran parte de las votaciones. Por ejemplo, aquí destaca la asambleísta Mónica Palacios de la Revolución Ciudadana. Del 100% de votaciones que se han realizado en el Pleno, ella únicamente ha asistido al 43%. 4 de cada 10 votaciones. Imagínese usted y yo. Si es que usted decidiera venir al programa únicamente 4 de cada 10 días, ¿qué pasaría? ¿Seguiría trabajando aquí? Fuera ya. Pues, exactamente, ¿no? Lo mismo me pasaría a mí en mi trabajo. Pero los asambleístas dicen, bueno, en este momento no quiero votar. Lo mismo sucede con Alejandro Vanegas de la Revolución Ciudadana. Ha asistido solo a 6 de cada 10 votaciones. Joseph Díaz de la Revolución Ciudadana, 6 de cada 10. Y así lo mismo con varios asambleístas que no están cumpliendo su trabajo. Y eso es lo que tenemos que analizar los ciudadanos. Una cosa es la encuesta de percepción. Ojalá que esa encuesta sea pagado con fondos privados y no con fondos de la misma Asamblea Nacional, ojo. Y otra cosa son los datos que ponen en evidencia si los asambleístas están cumpliendo o no su trabajo. Por razones de tiempo, hay una dificultad de discernir entre lo legal y lo ético en la Asamblea en muchos casos, y ahora hay dos casos que están nuevamente en la palestra, ¿no? Se pone al asambleísta del ADN Chamba y también a la asambleísta Centeno, la una que está pidiendo permiso para ausentarse de la Asamblea y el otro que se le acusa de nepotismo, y se dice, no, esto no es ninguna ilegalidad. ¿Cómo diferir de lo ético y de lo legal dentro del comportamiento de los asambleístas? Los asambleístas son llamados, o deberían ser llamados, a representar lo mejor de los ecuatorianos. Por eso están en el Parlamento. Pero cuando vemos que encuentran el hueco en la norma, cuando sucede esto que es conocido como echa la ley, echa la trampa, pues hace que los ecuatorianos nuevamente dejemos de confiar en esta Asamblea Nacional. El hecho de que se indique que no se puede contratar a alguien dentro del grado de consanguinidad y afinidad como asesor, y que se diga, no, es que yo no estoy casado con esa persona, pero se ven publicaciones en redes sociales que es la pareja sentimental, pues pone en evidencia que hay un tema completamente contrario a la ética, contrario a la moral. Lo que debería hacerse es no contratar a esa persona. Lo mismo sucede con la asambleísta Centeno.
No existe impedimento de que un asambleísta pida licencia sin sueldo en la norma. Pero los ecuatorianos votaron por ella para que le representen 4 años. Si es que por algún acaso ella no puede ejercer esa representación, que renuncie y que permita que su suplente se titularice y que de esta forma se encargue de la representación los 3 años y medio restantes. Pero no, lo que quieren hacer es dejar garantizado el puesto, irme a estudiar, regresar y seguir siendo asambleísta. Yo creo que el asambleísta Centeno debería optar por o no hacer esa maestría en este momento o simplemente renunciar al cargo. Y en el caso del asambleísta Chamba, pues comprender que más allá de este vacío legal, existe un tema ético por el cual él no debería contar con esta persona dentro de su equipo. Lamentablemente, este tipo de accionar por parte de la Asamblea Nacional lo que hace, reitero, es que los ecuatorianos desconfiemos de la institución. Y aparte también, ¿cómo miras tú la posibilidad de que en la Asamblea se estén catapultando personajes para ir a las elecciones seccionales? Pero es que ya hicieron hasta la modificación para lograr eso y me parece preocupante. En la reforma que se hizo al Código de la Democracia se cambió el hecho de que ahora ya no hay que renunciar al cargo para optar por otro tipo de cargo de elección popular. Voy a poner un caso. El día de mañana el asambleísta Adrián Castro de ADN decide que quiere ser alcalde de Cuenca. Opta por ser candidato a la alcaldía de Cuenca. Si es que no le resulta la elección, regresa a ser asambleísta. Entonces ya les pueden dejar tranquilitos porque dicen, ve hermano, si es que no te sale, tranquilo que tienes la chamba asegurada. Y ese no es el camino correcto. Lamentablemente creo yo que se están nuevamente haciendo reformas sastre, reformas a la medida, para que de esa forma, ojo, veamos en el año 2027 a ADN probablemente replicando las prácticas que veíamos en el correísmo, en la cual aparecerá en determinado cantón la gigantografía de Daniel Noboa, abrazado del asambleísta de esa localidad, diciendo, este es el alcalde de El Nuevo Ecuador. Se replicarían una serie de acciones que hayan sido reprochadas. Y ya las criticamos en el pasado, y yo creo que en esto hay que ser muy sensato. Yo creo que a los ecuatorianos no nos molestaba el autoritarismo o las prácticas antidemocráticas, sino nos preocupaba quién era el que estaba representando esas prácticas, porque no era de nuestro lado. Ahora el autoritario es otro, el antidemócrata es otro, pero nos quedamos tranquilos porque ya no es correísmo. Marcelo, queremos agradecerte inmensamente por tu análisis y estaremos pendientes, ¿no?, de lo que sucede con la Asamblea en esta parte final ya del año para volver a comentar de estas acciones. Será un gusto poder acompañarnos. Marcelo Espinel, presidente del Observatorio Legislativo, con nosotros aquí en Buenos Días América. Tenemos ya las 7:59. Buenos Días América, credibilidad en la información.